Sabor a tequila, escrito por Yuri-san, narrado por Candy. Capítulo 11. Tu cuerpo. Tequila, Jalisco, octubre 2018. Miguel. Hiro intentaba hacerlo entrar en razón. También quería besarlo. También quería sentirlo cerca de él. Pero estaba enfrente a las cruces de sus padres, y él se sentía incómodo por ello, como si los estuvieran faltando el respeto. Bueno, a él no le gustaría que se hicieran cosas frente a un lugar sagrado, y menos si se trataba de un lugar donde estaban o simbolizaban a sus padres, ya que no estaban a su lado. Está bien, amor. Miguel suspiró, resignado, pero entendía perfectamente cómo se sentía Hiro, así que aceptó hacerle caso y dejar eso para cuando no estuvieran frente a las cruces. No te enojes, solo me siento incómodo con ellos aquí. Es como si nos estuvieran viendo. No te preocupes, entiendo bien. Ven, mejor vamos. Hiro lo miró algo triste. Eso quiere decir que se irían y que el tiempo juntos se había acabado y debía volver a la realidad. Miguel volteó a verlo. Notó aquella mirada. Estaba herido, suspiró. Él no quería verlo así, y menos si él era el causante de que se hubiera puesto. Amor, mírame, por favor. Hiro levantó la vista para mirarlo a los ojos. Estaba sonrojado, y en su mirada se notaba un poco de dolor. No quise decir que nos vamos de aquí. Pocas veces tenemos el tiempo para estar juntos y no peligrar. ¿Crees que lo desaprovecharé? No. Exacto. Y quería decir que vinieras conmigo. Quiero mostrarte el lugar. Hay muchos árboles, un pequeño arroyo, un lago y cascada a lo lejos, y el jacal que construí para nosotros. Hiro abrió los ojos sorprendido. El sonrojo en sus mejillas era más notorio. ¿Pero por qué se había puesto así? Si tal vez era para Miguel y su familia, nada más. Tal vez quisiste decir para tus hermanos. ¿Y qué tal si quiere decir que es para nosotros dos? Que se puede ser en un futuro nuestro hogar. Claro, tengo que hacerle muchas mejoras. Futuro. Miguel lo tomó de la cintura, acercándolo a su cuerpo, viéndolo directamente a los ojos, con tanto amor que sentía y ternura, pasando una mano por su mejilla derecha, acariciando la suave piel, colocando su cabeza en el hombro del joven, abrazándolo con tanta fuerza con ambos brazos, sintiendo su respirar, escuchando el ruido de su corazón, que era tan fuerte y rápido como el agua que corría en el arroyo, separándose nuevamente para atrapar esa dulce e inocente mirada. Sí, mi amor, un futuro tú y yo, uno donde vivamos en ese jacalito y trabajando las tierras, tú trabajando en lo que gustes, una pequeña caballeriza para Dante, tal vez algunos cuantos animales más, durmiendo y despertando en los brazos del otro, y tal vez notó la mirada de su novio, miró ese brillo lleno de ilusión y esperanza, y también un poco de confusión, y tal vez que sondeó con la duda que había sembrado en su novio. Lo tomó de mentón con delicadeza y se acercó para besarlo con ternura. Al separarse, le entregó otra sonrisa bella. Tal vez algunos cuantos huerquillos corriendo por estas tierras. ¿Huerquillos? Soltó
una pequeña risilla. Tal vez había amado el acento de su novio. Era adorable. Y más cuando intentaba decir alguna palabra de la región, algún modismo mexicano. Chamacos, niños. Se acercaba lentamente a sus labios. Sus respiraciones chocaban. Hijos. Sin más que decir, unieron nuevamente sus labios en un tierno beso, donde ahora sellaban una promesa de futuro, donde ambos querían compartir su vida en el otro, un futuro prometedor. Tomados de la mano, caminaban entre los arbustos y los árboles, cuidando de no pisar en falso. Miguel sabía que el terreno no era el indicado para caminar tranquilamente, así que debían ser bastante cuidadosos. Sus hermanos solo visitaban el lugar una vez al año, y pues cada que tenía tiempo, y eso era decir, muy pocas veces, 1 o 2 al mes. Hiro sintió cómo Miguel se detuvo de repente. Él casi chocaba con su espalda. Aquí es amor. Hiro observó detenidamente el lugar. Una casa pequeña a la orilla de un arroyo. Árboles, el cielo estrellado y la luna escondiéndose entre las hojas, iluminando el lugar. Agradecía que Miguel llevaba una lámpara de petróleo, así podía disfrutar más de la hermosa vista. Ven, quiero que veas el arroyo. Hiro asintió y ambos se acercaron al cuerpo de agua que estaba ahí. El joven miraba anonadado lo hermoso que estaba el lugar. El agua clara corriendo entre rocas. O el lugar tan calmada como para meter los pies un rato. Aquí mi madre solía lavar la ropa. Sintió cómo los brazos del hombre lo rodeaban por la espalda. Sintió cómo lo acercaban a su cuerpo. También aquí, cuando éramos pequeños, solíamos bañarnos, ya que no tenemos baño en el jacal en ese entonces. Claramente esta vez instalé uno en el nuevo. Y sabes, ahora que lo pienso, tal vez no era muy limpio. Debió ser divertido. Sí lo era, pero no tanto cuando Marco escondía tu ropa entre las rocas, las copas de los árboles, o la aventaba al agua y tenías que salir desnudo del agua y correr entre esos arbustos. Y remedió hasta tu casa, cubriéndote con lo que te encontrabas a la mano. El menor soltó una risilla. Imaginaba a Miguel cubriéndose con lo que pudiera para lograr llegar a casa. Y más si la hoja que encontraste para usar y poder cubrirte era de hierba venenosa. Una carcajada sonaba, se escuchó por todo el lugar. Hiro ya no pudo evitar más. Miguel intentó poner cara molesta. Peor, era imposible escuchar la risa del joven. Era como música para sus oídos. Perdóname. Solo que es gracioso. Lo sé. Se las cobré a mi hermano. Las aventé en la hoja que usé para cubrirme allá abajo, en la cara. Nunca más volvió a hacerlo. El trauma de haberle tocado algo que me tocó. Y el que la cara se le llenó de salpullido. Y con lo vanidoso que es.
Hiro continuaba riéndose al escuchar las travesuras de los hermanos Rivera. Los había visto convivir ya varias veces. Y ese día había sido el más interesante y emotivo de todos esos días. Sabía que peleaban por cualquier razón, pero estaban ahí para el otro. Era como su relación con Tarashi, siempre estando para apoyar a su hermano en todo momento importante de su vida. Sondeó al recordar a su familia, por ellos, por el apoyo de que le daban, por la motivación de sus estudios y haber aceptado sus defectos y virtudes. Ellos eran su razón de estar, pero de vivir esa se había vuelto en ese hombre que ahora lo abrazaba con fuerzas. Se dio la vuelta, sin hacer que Miguel lo soltara. Colocó sus manos sobre el rostro del moreno, sintiendo la cálida piel. Admiraba cada detalle, sus finos labios, sus ojos chocolate, ese lunar travieso sobre sus labios. Lo miraba como si sostuviera entre sus manos lo más importante en su vida, su razón de seguir vivo, su razón de amar. Y era verdad, estaba enamorado. Corrección, estaba enamorado de ese hombre. Lo amaba, sin medida alguna. ¿Sucede algo, amor mío? Sondeó. Le encantaba ese pequeño sobrenombre. Era algo que hacía que su corazón latiera con más fuerza, que hacía que sus piernas temblaran y su respiración se acelerara un poco. Te amo. No dejó que Miguel respondiera cuando unió sus labios con los del moreno. Ese beso era diferente al de todos. Ese beso tenía nuevos sentimientos que estaban floreciendo, nuevas esperanzas, promesas y sueños con deseos de cumplirse lo más pronto que fuera posible. La respiración les faltó. Por ello tuvieron que detener aquel hermoso momento para recuperar el aliento. Se miraban a los ojos, recargándose en la frente del otro, sintiendo el cálido respirar. Miguel sentía aquella emoción al haber escuchado esas dos palabras salir de los labios de su novio. Saber que él también sentía lo mismo lo hacía tan feliz. También te amo, mi vida. Una unión de sus labios más, un beso apasionado, uno donde no se limitaban o se preocupaban que por alguien los viera, uno que demostraba lo más importante de sus sentimientos, el amor que se sentían. Pero no pudo ser tan largo. Tuvieron que separarse rápidamente al sentir algunas gotas de agua que rápidamente se convertían en un terrible chubasco que les caían. Ni los árboles podían cubrirlos de la lluvia tan fuerte. ¡Maldita sea! Miguel tomó la mano de Hiro para poder salir de ahí lo más rápido posible, o ambos terminarán más mojados que nunca y posiblemente enfermar. Y ahí si lo mataran, si por su culpa el joven Hamada terminaba gravemente enfermo. Pero no logró moverse. Al darse cuenta de que Hiro no se movía ni un solo paso, solo lo miraba con una amplia sonrisa. Crecí entre la lluvia. Ven. Miguel obedientemente hizo lo que Hiro le había pedido, volver a pasarse frente a él, estar con él bajo la lluvia. ¿Acaso unas cuantas gotas van a incomodarme? Tenía una sonrisa amplia en su rostro, tranquilizando al mayor. Ahora fue él quien lo tomó del rostro, besándolo apasionadamente.
no estándolo todo lo que sentía en ese beso. Pero debemos volver, había dicho entre labios. Y eso a Hiro no le había gustado en absoluto. Pero era verdad, debía volver antes de que se pusiera mucho peor. Si ya con el clima normal, el terreno no era muy seguro, con el agua podía volverse tempranoso y tal vez causar un accidente. Se separó de mala gana, pero debía hacer lo correcto. Aparte, no quería un sermón por parte de su tía. Amor, al llegar a la hacienda podemos, no sé, volver al pequeño corral. Hiro recordó perfectamente de qué lugar hablaba. Fue en la primera parte donde habían tenido algo más que un simple beso. Sí, no. No estaría nada mal. Estaba nervioso de decir ello. Pero bueno, era un poco más de tiempo estando juntos. Aunque ahí sí podían ser descubiertos muy fácilmente. Lo sé, un fuerte estruendo se había escuchado por todo el lugar, impidiéndole que siguiera hablando. Conocía perfectamente ese sonido y sabía muy bien que podía ocasionar eso. ¡Puta madre! Soltó a Hiro para salir corriendo a donde había dejado a su caballo. ¡Dante! Sabía bien que su caballo odiaba los ruidos fuertes. Sabía muy bien que les tenía miedo. Y si no iba por él para calmarlo y detenerlo, el caballo se iría de ese lugar, dejándolos atrapados entre la lluvia y el terreno irregular. Hiro lo siguió lo más cerca posible. No estaba acostumbrado a ese tipo de suelo, así que más cuidadoso y bueno, un par de lentes y agua. Podía decir que eran los peores enemigos, y el quitárselo era mucho peor. ¡Chingada madre! Hiro ya era un poco más cerca, volteó a ver a Miguel, dándose cuenta de por qué sus profanidades. Dante había huido. El caballo, como era de esperarse al escuchar los truenos a causa de la lluvia, se había escapado, dejándolos ahí varados. Miguel, nos queremos aquí, y la lluvia no se ve que parará pronto. Entonces, Miguel estaba en un pequeño lío. Salir de ahí era peligroso, y tardarían bastante horas. Si a caballo era una, a pie podría ser hasta 4 horas caminando. Estaba bastante molesto por ello. Hiro lo notó, así que con dificultad se acercó a él, tomándolo de la mano para tranquilizarlo. Tendremos que... La lluvia había aumentado. Al parecer no era una simple lluvia, esto era más una tormenta. Tomó la mano de Hiro, acercándolo a su cuerpo para cargarlo entre brazos. No podía correr, pero sí caminar más rápido. Él conocía mucho mejor ese lugar, así que sabía cómo llegar sin que ninguno de los dos terminara en el suelo lleno de lodo y lastimado. ¡Puta madre! Miguel caminaba lo más rápido que podía, yendo en dirección al jacal. Le era mucho más factible quedarse ahí a esperar que la tormenta pasara, a que se fuera para la hacienda, al poder divisar el jacal aceroso. El paso lo más que pudiera. El terreno estaba bastante engañoso. Tendremos que quedarnos ahí, amor. Hiro solo asentía rápidamente, abrazando a Miguel del cuello para sujetarse con más fuerza del moreno y no caer. Al ya estar en la entrada del jacal, Miguel dejó a Hiro sobre sus pies en el piso. Abrió la puerta dejando que el joven entrara antes que él. Aquí estaremos bien. Hiro miraba el lugar. Era espacioso. Había una pequeña cocina, un comedor, un sillón, una cama
un pequeño cuarto, que el cual se le figuraba que era el baño. Era pequeño y acogedor. Era tranquilo, a pesar de lo poco que había, se sentía como hogar. Cuando estaban antes, así era, más o menos, pero bueno, era un vagón y no había millón ni cama, solo un tapete, unas almohadas para sentarnos. No teníamos mucho, pero estábamos juntos. Hiro sonreía. Podía imaginar cómo serían las cosas. Le encantaría ver una foto, como imaginaba que no había quedado ninguna después del incendio. Bueno, amor, si quieres ponerte algo seco, en el baño hay unos cajones con ropa limpia y secar que puedes usar. Hiro asintió con cuidado. Fue donde Miguel le había señalado si quería ponerse algo seco, ya que al parecer tendría que dormir juntos en la misma cama. Eso provocó que se pusiera mucho más rojo de lo que ya había estado durante todo el día. Decidió dejar sus pensamientos para otro momento y comenzó a desvestirse. Toda su ropa le sentía bastante mojada. Miguel se quitó la camisa mojada, dejándola sobre el suelo. Tomó una toalla que tenía en la pequeña cocina para secarse el cabello y un poco el cuerpo. Se dio cuenta que los pantalones aún estaban secos, pero sí un poco enlodados de los pies. Se sentó sobre la cama, cuidando de no mancharla de mugre. Estaba un poco preocupado, ya que debía estar ahí. Podía escuchar que la lluvia no cesaba, que esa noche sería bastante larga y debía avisar a la familia de su novio que no llegarían, sino hasta que la lluvia pasara, y eso al parecer sería al amanecer. Sacó de la bolsa de su pantalón su teléfono celular para buscar entre los contactos de sus patrones y dar el aviso. En realidad le agradaba el hecho de pasar la noche de dormir con su novio, pero mínimo quería avisar que era peligroso para el joven salir y no el que dormiran juntos. Al encontrar el número, marcó rápidamente. Tenía que dar una larga explicación y convencerlos de que no era lo indicado que fueran por ellos. Y pues era cierto, no lo era. La única manera para entrar caminando o a caballo. Y el clima no ayudaba para ninguna de las dos formas. Si no conocía el camino podía perderse y era peor. Él no arriesgaría a nadie esa noche. Al escuchar que del otro lado había sido contestada la llamada, sintió los nervios recorrerle el cuerpo. El hecho de que le había hablado a la señora Cass en vez de a Fernando lo ponía un poco más nervioso. Sí, patrona. Sería una larga hora de explicaciones, usando sus encantos de mexicano para evitar un caos. Hiro agradecía de que su pequeña mochila estuviera seca. Bueno, era a prueba de agua. Y su teléfono, y que lo llevaba dentro, no lo hubiera pasado nada. Y claro, él haberla bajado con él del caballo, o en ese momento no tenía aunque fuera ropa interior limpia y seca. Y la luz de la lámpara de su teléfono, pensaba en mandarle un mensaje a su tía, pero sentía que sería muy vergonzoso. Prefirió luego, cuando estuviera con Miguel, comunicarse con ella. A terminar de ponerse lo que usaría para dormir, porque era lo más seguro que haría esa noche. Se miró con el pequeño espejo. Se sentía nervioso. El hecho de usar ropa de Miguel le provocaba que hasta le temblaran las piernas. Pero debía ser valiente y salir pronto. Un respiro profundo, un poco de agua en la cara.
Una última mirada al espejo, por fin abrió la puerta para salir del baño, mirando al hombre sentado en la cama, con el celular en mano, y la tenuente luz de la lámpara de petróleo que los iluminaba a ambos. Miguel escuchó la puerta del baño abrirse, imaginando que Hiro ya había terminado. Él ahora iría para cambiarse a algo más cómodo y seco, avisarle que ya se había comunicado a la hacienda para que no se preocupara por ello. Ya hablé con tu tía, diciéndole. Volteó para ver a Hiro cuando salía del pequeño baño. Sintió cómo la garganta se le secaba, cómo su respiración se detenía. Que no llegaremos por la lluvia. Miraba como Hiro caminaba lentamente hacia él. No hacía nada más que verlo de pies a cabeza y tragar saliva. No creía cómo ser tan inocente e impuro podía ser la imagen más erótica que había visto en su vida. Hiro caminando lentamente a él sin decir palabra alguna. No le podía quitar la mirada de encima. Ese delicado cuerpo cubierto con aquella camisa blanca. Al tenerlo al frente, dejó el teléfono caer de sus manos. No le importaba en absoluto que pasara con el aparato, solo le importaba lo que tenía frente a él. Esa delicada figura parándose justamente al frente de él, sus manos como si les hubiera ordenado. Lo tomaron de la cintura, acercándolo más, pero el joven se rehusó. Hiro estaba parado, mirando hacia abajo. Miguel lo sostenía mirándolo hacia arriba. Las miradas se cruzaban, estaban igual los dos, no podían separarse. Pero Hiro reaccionó. Pasos sus piernas a los costados del moreno para sentarse sobre su regazo. Colocó sus brazos sobre los hombros del mayor, queriéndolo besar, pero Miguel lo detuvo. Hiro pensaba en levantarse cuando se dio cuenta por qué lo había detenido. El moreno tomó un par de lentes de su rostro y los dejó a un lado, donde no estorbaran o les llegara a pasar algo. ¿No los ocuparás para dormir? Hiro sonrió y asintió. Era verdad, no los ocuparía para nada de lo que se planeara hacer esa noche. Ahora fue Miguel quien se acercó, quien lo besó, quien mordía su labio inferior, que pedía profundamente el beso, hacerlo más apasionado, y el joven, sin pensarlo dos veces, la unió en sus labios rápidamente, se profundizó. Había sido más que los que se habían dado esa noche. Esa noche habían demostrado tanto amor, pero solo a ellos. Aún el mundo no estaba completamente listo para ello. Pero la respiración les falló un poco. Necesitaba oxígeno. Por favor. En un leve suspiro, Hiro había hablado, mirando al mayor a los ojos. Quiero ser tuyo. Hiro, sí, amor. Quiero ser tuyo. Miguel le sintió volviendo a unir sus labios con los del joven. Y entre besos y respiración agitada, solo se escuchaba la voz de Hiro, diciéndole una y otra vez: quiero ser tuyo, solo tuyo. El mayor pasaba sus manos de la cintura de su novio a su espalda, por debajo de la camisa blanca, notando, sintiendo la suave piel debajo de la palma de sus manos, provocando a Hiro que se separara de golpe. Y no era por el tacto lo que había hecho, era por algo que tenía en mente. Quitó sus manos del cuello del moreno, dirigiéndola hacia otro lugar, al cierre de los pantalones del hombre. En ese momento odiaba tener sus gafas. No miraba bien y estaba batallando un poco. Tranquilo, amor.
Miguel sonrió, riendo un poco, al ver a su novio un poco estresado por el hecho de no poder lograr su cometido. Casi que lo tomó de la cintura nuevamente. Levantalo de donde estaba sentado sobre sus piernas para aventarlo contra la cama. Hiro sintió el colchón de la cama contra su espalda. Eso lo hizo reírse un poco, pero más nervioso al ver a Miguel cómo se quitaba de la cama y se ponía de pie para él ir comenzando a quitarse los pantalones. El joven sostenía su peso en sus brazos y no le quitaba la mirada en las manos de Miguel, a pesar de su corta vista. Aún podía distinguir perfectamente lo que hacían, cómo se deshacía del botón, cómo el cierre bajaba lentamente. Por acción se le lamía los labios mirando cada uno de los movimientos de las manos del moreno. Más tragó saliva cuando vio cómo los bajaba por completo, junto con la única prenda que le interponía todo el tiempo. Miguel agradecía haberse quitado botas y calcetines mientras hacía la llamada. Así dejaba el resto de su ropa en el suelo. Ya estaba completamente desnudo frente al joven, provocando un mayor sonrojo sobre ese rostro inocente. Lentamente se fue subiendo a la cama, gateando para quedar sobre el cuerpo delgado y frágil. Sostenía su peso con sus brazos, lo miraba a los ojos, ambas respiraciones agitadas, ambos con el deseo a flor de piel, con el deseo de entregarse en cuerpo y alma de una vez. Sus labios se dirigieron al cuello del joven, atacando la blanca y sensible piel, provocando gemidos y suspiros salir de esos finos labios. Dejaba leves marcas rojas y pequeñas mordidas. Marcaba la piel blanquecina. Besaba las pecas claras de sus cuerpos. Hiro solo podía suspirar y aferrarse al cuerpo del mayor, dejando que hiciera que él lo que quisiera. Volvió a separarse mirando aquellas marcas que había depositado sobre la tesa piel. Estaba contento con ello, pero había algo más que quería hacer. Quería besarlo todo el cuerpo, saborearlo, tocarlo, depositando un beso en los labios del joven, para ir lentamente descendiendo por todo su cuerpo, desde el cuello hasta su pecho, de su pecho a su abdomen, de su abdomen a quien estaba aquella zona prohibida, aquella zona que él quería reclamar como propia. Pero había un pequeño detalle, una prenda que se interponía. Levantó la mirada y notó como Hiro intentaba cubrirse poco el rostro y lo avergonzado que estaba. Lo enterneció, era tan puro, tan inocente, pero la ternura y todo ello estaba quedando de lado en ese momento. Dirigió la mirada nuevamente a la entrepierna de su novio, colocando sus dedos en sus caderas, por debajo de la única prenda que se interponía en su camino. Lo bajó lentamente, escuchaba la respiración de su novio agitarse, a sentir el fresco aire tocar su sensible y cálida piel. Era una zona que apenas él había tocado en su vida. Ahora este hombre se dedicaba a tomarla entre sus manos. Miguel sostenía el miembro del joven entre sus manos, el cual estaba erecto. Pasaba sus dedos por la delicada piel, escuchando gemidos salir de la garganta de Hiro. Eso lo animaba, a pesar su lengua lentamente por la punta. Un grito escapó sin vacilar. Lo introdujo en su boca, provocando la piel suave, lo salado del líquido preseminal.
Hiro no sabía qué hacer. Su cuerpo reaccionaba solo. Tenía a Miguel entre sus piernas, encajaba sus uñas en las sábanas de la cama, arqueaba su espalda y movía sus caderas al mismo compás de la cabeza del hombre. Miguel, en momentos, levantaba la mirada. Era la escena más erótica que había visto en su vida. Aquel ángel que había caído entre sus brazos era la imagen viva de la lujuria y el deseo que estaba sintiendo. Sostenía las piernas de Hiro, ya que sentía en momentos en que éstas querían separarse, pero no lo permitiría. Solo se encargaría de seguir escuchando aquellos sonidos que salían de su boca y hacerlos sentir tan bien. Pero el joven intentaba reprimir aquellos ruidos, aquellos gemidos de placer, tapando sus labios con una mano. Esto provocó que Miguel se separara, sacando el miembro del joven por completo, siendo solamente unido a él por unos hilos de saliva que colgaban de sus labios. No calles, mi amor, que quiero escucharte. Hiro bajó la mirada, retirando la mano de sus labios para, como le había pedido Miguel, dejaría que lo escucharan, que todos aquel ser que se acercara al lugar escucharan cómo aquel hombre lo tomaba como suyo. Volvió a lamer la punta del miembro del joven, dándose cuenta de lo cerca que estaba por terminar, pero no quería eso, quería que se corriera mientras que él estaba dentro de su cuerpo. Así que solo besaba y mordía el interior de sus muslos, dejando marcas sobre la delicada piel blanca. Pasó sus manos de la cintura del joven a su espalda baja, con la búsqueda de una pequeña área. Buscaba la entrada. Debía prepararlo. Levantó su cuerpo. Hiro notó la separación con un leve gruñido. Dio a entender que se había dado cuenta, provocándole una sonrisa pícara a Miguel. Había conseguido que su novio quisiera más la cercanía y el contacto íntimo entre ambos. Tranquilo, amor mío. Solo que... Levantó una mano colocando su dedo sobre los labios de Hiro. Necesito de tu ayuda. Hiro entendió rápidamente de qué hablaba, abriendo sus labios y dejando que los labios de Miguel entraran a su boca, humedeciéndolos por completo con su lengua. Al darse cuenta de la humedad en ellos, el moreno los sacó lentamente. Un sonido de humedad y erotismo se escuchó a fin salir por completo de la boca del joven. Gracias, mi amor. Se agachó para unir sus labios con el liso de su novio, para distraerlo un poco, por lo que estaba pensando realizar en cualquier momento, bajando sus manos por el cuerpo del joven, llegando a sus glúteos, para buscar aquella entrada prohibida para mucho. Pasaba su dedo sobre la piel rosada, masajeando el área, humedeciéndola con la saliva para facilitar su entrada. Al comenzar a sentirla un poco más estrecha, poco a poco fue introduciendo un dedo. Era lento y cuidadoso, pero aún así había provocado que Hiro gritara, que desde el fondo de su garganta mostrara su incomodidad rápidamente. Mas esto no detuvo a Miguel. Volvió a besarlo, distrayéndolo del doloroso sentimiento, introduciendo más su dedo, haciendo que Hiro se olvidara de ello y al contrario, incitándolo a que moviera sus caderas juntos al movimiento
de su dedo. 1, 2, 3 más. Los necesarios fueron entrando para prepararlo correctamente, para abrir la entrada, lo suficiente para tomarlo. Más. Una palabra casi inaudita se escuchó y sabía de lo que se trataba. El cuerpo del joven podía por más, pedía por algo más grande, por algo que lo llenara completamente. Así que sacó sus dedos de las apretadas paredes del caído interior del joven. Se sentó en la cama. Hiro lo siguió, ni siquiera haberle dicho. Pero sabía muy bien qué pasaba. Era algo que quería, aunque su cuerpo en ese momento era controlado por el deseo y su mente estaba nublada por la pasión. Aún razonaba, aún no perdía la coherencia por completo. Hiro se acercó para abrazarlo y pegarse a su cuerpo. Miguel volvió a pasar sus manos por la espalda baja del joven y llegar nuevamente a la entrada. Alza un poco las caderas, mi amor. Hizo lo que le fue pedido. Alzó un poco las caderas. Sintió las manos de Miguel pasar por su cuerpo, como sus dedos buscaban nuevamente su entrada. El moreno sostenía al joven que se aferraba con fuerza a él. Sostenía su miembro alineándose con aquel lugar. Hiro sintió cómo entraba con lentitud, pero poco a poco desgarraba la sensible piel de su cuerpo. Entrando tan solo un poco, sentía lento y cuidadoso, temía lastimarlo. Sentía el cuerpo de Hiro temblar. Sabía muy bien por qué. Sintió cómo sus delgados brazos se aferraban mucho más. Todo estaba bien, hasta escuchar los leves sollozos del joven. Se iba a separar, pero no se lo permitió el joven. Amor, estoy bien, solo duele. Hiro se aferraba al cuerpo del hombre. Era algo que quería, pero no podía negar sentir el dolor de su cuerpo. Segundos o minutos pasaron. No estaban seguros del tiempo, el cual, en ese momento, era completamente relativo. Mi amor, si quieres más, por favor. Miguel sintió. Había pensado de detenerse, en dejar todo de lado y simplemente dormir con el joven entre sus brazos. Pero él le pedía más. Él le pedía que siguiera. Entró por completo al interior el joven, provocando que un grito saliera de sus labios. Pero no había dolor en ello, había simplemente lujuria llenando su cuerpo. Colocando sus manos de las caderas, encajando un poco sus dedos en la piel blanca. Lo ayudaba para moverse a pesar de que la cama se interponía. Movía sus caderas al compás de Hiro. Daba pequeños saltitos. La respiración de ambos era irregular. El sonido de sus cuerpos, los suspiros que salían de sus labios, solo se mezclaban con el sonido de la lluvia. La lluvia era la única testigo de lo que ocurría dentro de ese jacal. Solo ella podía presenciar y escuchar cómo un par de amantes se entregaban al sentimiento más importante, que era el amor. Como dos corazones se unían al mismo tiempo que sus cuerpos lo hacían. Era un pecado que sabía a gloria. Era una sensación que les daba vida. Que ni el dolor de sentir las uñas de Hiro encajadas en su espalda apagaban la llama que estaba encendida.
El chocar de ambas pieles, la humedad de sus cuerpos, la fina capa de sudor que hizo que hubiera la respiración agitada, suspiros, gemidos, todo estaba combinado en un acto que solo se podía describir de una sola manera: dos amantes entregándose por completo. Hiro. Era la única palabra que escapaba de sus labios del mayor. Miguel. Era lo que el joven repetía, incansable. Aún lo sostenía por la cintura, pero ahora estaba recostado sobre la cama. Hiro lo empujaba, y él simplemente daba pequeños saltos, penetrándose a sí mismo, tomando el miembro de Miguel por completo, sintiendo cómo chocaban con aquel puto tan dulce que lo estaba volviendo loco, perdiendo la razón y la coherencia. Hiro montaba el cuerpo del moreno, subiendo y dejando caer sus caderas, tomándolo por completo. A cada roce de aquel punto, un grito se escapaba, pero quería más. Sus piernas le fallaban y sabía que no soportaría más. Miguel la entendió a la perfección. Salió del cuerpo de su amado, escuchando un fuerte gruñido de inconformidad. Eso lo hizo sonreír, pero estaba más concentrado en lo que deseaba hacer. Empujó el cuerpo del menor contra el colchón, para ahora colocarse sobre él. Tomó las piernas de él, alzándolas, para colocarlas sobre sus hombros. Así sería más fácil realizar lo que sería sin avisar y sin titubear. Ni un momento entró de golpe nuevamente, haciéndolo soltar otro fuerte gemido. El vaivén de sus caderas, el movimiento era mucho más rápido que él había tenido cuando el joven había estado sobre él. Ahora era el más exquisita, la fricción de su miembro contra las paredes estrechas del joven. Era un calor que lo llenaba por completo, pero se reunía en su vientre. Sabía que el momento de ambos llegaba pronto. Aunque el tiempo se había detenido o no lo habían tomado en cuenta y la lluvia se había calmado solo un poco, el movimiento y el tacto de ambos no era algo en que esperaban terminar. Solo querían alargar más el momento. Hiro sentía cómo su cuerpo comenzaba a sentir esa sensación de correrle por toda la espalda, recargando aquella electricidad, provocando que arqueara su cuerpo. Ambos cuerpos estaban iguales. Ya no podía alargar más de lo inevitable. El calor que ambos sentían, que se habían acumulado en sus vientres, había por fin estallado, llevándolos a sentir aquel orgasmo al mismo tiempo, tocando la cima del cielo en el mismo momento, gritando el nombre del otro al mismo compás. Hiro temblaba sintiendo las convulsiones seguidas de aquel orgasmo, sintiendo cómo su interior se llenaba de aquel líquido caliente. Miguel, con la fuerza que apenas le quedaba, sostenía su cuerpo sobre el del menor, respirando agitadamente, observando cómo el joven comenzaba a regresar en sí, sintiendo cómo su cuerpo se descargaba dentro del cuerpo de Hiro. Al ambos volver a tener la mirada fija en el otro, al darse cuenta de lo que había pasado entre ambos, al ver un leve sonrojo en sus mejillas, solo pudieron sonreír. Ya se pertenecían, ya nadie podía separarlos nunca más. Ahora Hiro era el dueño de Miguel, y Miguel el dueño de Hiro. Te amo. El último beso le dio el moreno para levantar a sentir que su cuerpo lo abandonaba.
Aún había soltado un gruñido de inconformidad, pero era inaudible. También te amo. Al estar completamente fuera del menor, se separó para levantarse, ir al baño con una toalla húmeda y limpiarlos a ambos, pero fue detenido. Quédate conmigo, pero mañana nos encargamos de ellos. No pudo evitar sonreír, porque a pesar de lo que había hecho, del hermoso momento que habían vivido juntos, aún había esa ternura e inocencia en el cuerpo del joven, ya que hacía un puchero en sus labios para que él no se fuera. Está bien, amor, pero acomódate, que ya es hora de descansar. Hiro tomó una sábana cubriendo su cuerpo y dándole espacio a Miguel para que éste se recostara a su lado, el cual no tardó tanto tiempo. El joven, al ver a su amante recostado sobre la cama, él se recostó sobre su pecho, escuchando su corazón. Miguel pasó una mano por los alborotados cabellos del joven. Sentía cómo su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra el sueño. Ambos la estaban perdiendo, quedándose sumidos en un sueño profundo, ambos cuerpos abrazándose, escuchando el latir y el cálido respirar del otro. Sus manos acariciaban la tersa piel, iluminada por los rayos de luz que se colaban por la ventana. Sus labios pasaban por algunas de las pecas, como deseaba despertar así todo el tiempo, tenerlo entre sus brazos todas las noches. Buenos días, bello durmiente. Miguel se dio cuenta que el joven despertaba y él tenía horas dormido. Estaba acostumbrado a pocas horas de sueño y en ese momento no era la excepción. Aunque lo agradecía, había podido observar cómo el ambiente cubría el cuerpo de su amado. Buenos días, amor. Un beso para despertar. Era lo único que Hiro pedía por el resto de su vida. Y al amanecer, al lado del hombre que más ama. Continuará.